¡Estamos! Buenas tardes con todos, chicos. Qué gusto volver a reunirnos en un nuevo live. Ciro, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Qué bien, Ciro. Bueno, el live pasado, ¿te acuerdas que fue un live bastante interesante sobre el tema de arrendamientos? Sí, claro. Ya, Bien chévere. justamente cuando estábamos riéndonos, se quedaron por ahí algunas preguntas al aire. Un par de preguntas quedaron por allí colgando. ¿Sí? ¿Podríamos un poco darnos la pauta cuál era para poder apoyarnos en Claro. esto y continuar con la otra temática? Las dos preguntas serán: si soy el propietario y alquilo mi inmueble, ¿debo presentar mi copia literal? Y la segunda es: ¿cuáles son los principales acuerdos que debería negociar en un contrato de arrendamiento? Ya. Con respecto a la primera, o sea, deber como tal, no necesariamente, pero sí, no hay problema en presentar la copia literal. De hecho, es sano que se haga para verificar que realmente sea el propietario. O sea, mientras mayor transparencia tengan, mejor. Si le brinda confianza a la persona que va a arrendar, bienvenido sea. Responde la segunda. Excelente. La segunda era... ¿Cuáles son los principales acuerdos que debería negociar en un contrato de arrendamiento? Los principales acuerdos, principalmente factor de condiciones, tiempo, precio, pero básicamente eso, o sea, tiempo, precio y condiciones. Perfecto. Entonces, hoy vamos a continuar con la importante creación de contenido en base a un tema importante para todas las personas que están en este caso viendo comprar o vender un inmueble, porque en el transcurso de este tipo de gestiones nos topamos con personas y como sabemos cada persona es un mundo, ¿verdad? Tiene un carácter distinto, una forma de pensar distinta y en base a esto podemos crear perfiles de clientes, ¿cierto? Así es. ¿Verdad? Entonces vamos ahora a pensar dentro de los distintos tipos de clientes que nos puede haber tocado a lo largo de nuestras experiencias, tanto como asesores inmobiliarios o como personas en atención al cliente, ¿verdad? Bien, Ciro, ¿qué te parece? Tú has tenido experiencias seguramente agradables, algunas también un poquito trabajosas con temas de clientes, Otras ¿verdad? no tanto. Otras Siempre. no tanto, ¿verdad? Pero te dejan una enseñanza siempre. Hay de todo, sí. Te deja una enseñanza, ¿verdad? Siempre una es enseñanza. bueno aprender de ello, ¿no? Por supuesto, excelente. Bien, ¿qué te parece si empezamos a hablar con los tipos de clientes? Como por ejemplo, ¿has escuchado hablar sobre el cliente racional? Sí. ¿Cómo es un cliente racional? Básicamente el cliente racional es más calculador, desde muchos números, no le imprime tanta emoción al asunto, sino más bien busca más desde el punto de vista de rentabilidad, cuál es mi beneficio, cuáles son las opciones que tengo. Es más frío, hasta cierto punto es un poco más cómodo trabajar, porque ya te enfocas netamente en otras cosas, ¿no? Y no tienes que ver tanto con el tema emocional que muchísimas veces afecta bastante las operaciones. De acuerdo, Ciro. Y este cliente racional, para un poco ir cerrando la idea, a la vez seguramente también verá otras alternativas. Sí. Porque es racional, comparará, Siempre va a comparar, ¿verdad? o sea, siempre va a comparar, va a buscar siempre la mejor opción, tomar ventaja, toma muchos puntos de referencia Perfecto. y te lo hace notar. Te das cuenta muy rápido cuando es este tipo de clientes. Perfecto. Bien, me parece excelente lo que comentas. Es un cliente, entonces hay que tener muchísimo, si es racional, entonces lo que sugerimos es tener muchísimo cuidado con la información. Hay que ser muy organizados, muy ordenados para tener este tipo de cliente, porque es un cliente muy observador también, ¿verdad? Le Entonces, gustan mucho los datos también. Los datos, ¿verdad? Datos, Entonces, estadísticas. si tú no tienes cosas de repente en orden o en regla, puede generar una desconfianza por parte de este cliente y perder así una excelente oportunidad de compra. Empiezan a aparecer dudas y ahí ya pues empiezas a perder un poquito esa confianza que debería tener. Excelente. Bien, también hay dentro diversos tipos de clientes que podemos nosotros a poder enfrentarnos. Está también el cliente reservado. El cliente reservado, claro. El cliente reservado es un cliente, ya su mismo nombre lo indica, ¿no? Puede ser un cliente callado. ¿Han visto ustedes ese tipo de clientes que tú les estás conversando, contando una experiencia, contando los valores, los beneficios de tu producto y está callado? Es hasta cierto punto complicado porque no No hay un feedback. y no te permite medir Claro.
O sea, impacto, ¿no? ¿voy bien, no voy bien? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué es lo que necesita? Porque el hecho de que sea tan hermético, casi siempre por un tema de personalidad, entonces evita muchas veces ser expresivo. Entonces puede ser que tú asumas que todo está Mal. bien, que todo está, O todo está mal. marchando bien y de repente, No mira, sale. te sale con algo como que... Entonces, escúchame, Ciro, si no tenemos con claridad esta información de si él está impactando de forma positiva o negativa lo que estamos exponiendo, fuera una vivienda, fuera un departamento, el alquiler de algún local, ¿qué podemos hacer para seguir trabajando con este cliente? Porque uno necesita información del cliente para poder cerrar. Es más fácil cuando se le hace preguntas cerradas en ese aspecto. ¿Por qué? Porque de repente una pregunta abierta, el hecho de que sea tan reservado, más bien lo puede cohibir. Generar confianza, evidentemente, te abre las puertas. Esto es importante en que acabas general. de mencionar, Ciro. Este tipo de cliente puede ser reservado también por un tema de inseguridad. Sí. De inseguridad, de timidez, persona cohibida. Entonces es un perfil ya emocional que tiene esta persona y no podemos tampoco olvidarnos de poder generar esta confianza, ¿verdad? De impactar con confianza a esta persona para que nosotros podamos gradualmente permitir que la persona siga abriéndose a nosotros y comentarnos las objeciones que pueden tener para en base a eso poder cerrar una venta exitosa, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis por un momento porque de Por hecho, favor. o sea, a pesar de que en un principio pueda ser un cliente, se puede asumir como un cliente complicado, termina siendo los más fieles. Porque si tú Totalmente tienes de acuerdo paciencia, contigo, si tú tienes paciencia y aprendes a manejar ese tipo de situaciones, el mismo hecho de que sea reservado y logras que Confíe. paso a paso empieza a confiar en ti, o sea, te toma a ti como una referencia y sabes que tú me vas a representar de aquí en adelante, y eso me ha pasado varias veces y agradezco muchísimo eso, porque entonces ya cualquier situación es, sabes que confío en esta persona y ya, de aquí en adelante es prácticamente como un matrimonio, de ahí todas las operaciones siempre te van a tener como referencia. Excelente, Ciro. Claro, lo que Ciro me parece genial lo que dices porque también lo he experimentado, es que cuando este tipo de personas llegan a alcanzar en ti un nivel de confianza importante, como les cuesta abrirse normalmente a otro tipo de experiencia comercial, por así decirlo, van a confiar en ti y se le va a hacer mucho más fácil acceder a comunicarte alguna duda, alguna compra, etcétera, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo contigo, excelente. Muy bien, también tenemos otro tipo de cliente, ¿verdad? El indeciso. Indeciso. Indeciso me suena una palabra complicada. ¿A ti? Sí, Sí, ¿verdad? definitivamente. Una palabra complicada. Porque yo siento que el indeciso no sabe lo que quiere. Y son los que suelen hacerte desesperar en algunos momentos, precisamente ¿Te ha pasado que te ha tocado un cliente indeciso, que tú has estado a punto de desesperarte? Sí, sí, ¿Sí? sí. No es algo rutinario, pero tarde o temprano Puede te va a pasarte, tocar. claro, Sí. por supuesto. Entonces, en ese caso, mientras menos opciones le brindes, Eso está mejor. buenísimo, eso está Mejor. buenísimo. Eso es una manera de trabajar con este tipo de clientes, ¿no? ¿A qué te refieres tú con no brindarles muchas alternativas de las opciones? Hay que aclararlo porque si no van a pensar que no damos toda la información completa, ¿no? Claro, ¿en qué punto? Porque primero tú tienes que entender qué es lo que realmente, o suponer qué es lo que está buscando, qué necesita. Indagar bien qué es lo que Muy necesita. bien. Entonces, una vez que ya tú tienes esto bien mapeado, entonces achicar estas opciones a un número bien bajo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú ya determinas, ok, por tu necesidad a ti te conviene, De acuerdo. qué sé yo, vamos a poner por un tema de departamento, un distrito determinado, una opción determinada, un piso determinado. Muy a pesar de que ya sabemos qué es lo que está buscando, por alguna razón ve algo fuera de este parámetro y le va a llamar la atención, y así sea no sé, por curiosidad va a querer ver. Entonces, mientras más ves, se va a ampliar sus opciones y eso lo que va a hacer es distraerlos. Se distrae. Claro, entonces, entendiendo y redondeando justamente la idea que comentas, que me parece genial, al cliente indeciso hay que brindar la información
de calidad obviamente, pero hay que trabajar muchísimo el Sí, perfilar el tipo de cliente que es. Obviamente, cada persona tiene un nivel y capacidad de compra distinta, sí, ¿verdad? Entonces, si tú a un cliente indeciso ya calzaste que puede comprar determinado producto en base a su presupuesto, sería un error terrible de tu parte que pasa a ofrecerle pues todo el abanico de posibilidades, porque eso lo que va a hacer es alejarte muchísimo de lo que tú quieres, ¿no? claro. Que es la venta, la compra de un producto, servicio, en este caso puede ser un inmueble, alquiler, etcétera, ¿no? Esa toma de decisión que es La toma bien de importante. Tenemos una pregunta. Una pregunta, Buenas perfecto. tardes. ¿Cuál es el cliente ideal? ¿Y cuál sería el cliente que debo no atender o descartar? ¿Cuál es el cliente ideal? El cliente ideal, o sea, en términos generales, un cliente ideal deberían ser todos los clientes son clientes ideales. Ahora, hay que tener cuidado con la segunda parte. ¿Qué cliente descartar? Para mí, yo creo que quien no logra entender que o sea, de buenas a primeras nosotros estamos para ayudar a solventar y llevar el proceso de la mano. Entonces, si están acudiendo a nosotros por algo puntual, supongamos un propietario quiere que nosotros lo asesoremos en la venta de su propiedad y damos una lista de consejos. ¿Sabes qué? Yo creo que este precio tentativo puede ser. ¿Qué le parece si a la propiedad le hacemos este cambio, ¿no? Vamos a mejorar esto, qué sé yo, tema de la luminaria o pintura o algo así. Y hay una alta tasa de resistencia y no se deja guiar y está totalmente fuera de las recomendaciones. Es un cliente que hay que replantearse porque definitivamente pues o no necesita ayuda o no está realmente preparado para dar el paso. Hay personas que no están preparadas todavía para dar el paso, para vender. Para vender algo. Quizás tienen la intención, pero es un proceso. Bueno, claro, gracias, Ciro, excelente. Hablar de un cliente ideal es hablar de algo un poco utópico, ¿no? Porque al final todos los clientes te suman, todos los clientes te aportan, todos te ayudan a lograr objetivos. Y creo yo, para finalizar un poco este tipo de comentario, es que el cliente, si tú lo llegas a trabajar de una manera adecuada, si tú le brindas una experiencia, la verdad, sumamente agradable en tu trabajo, en cómo te brindas hacia el cliente, y yo lo digo por experiencia propia y seguramente mucha gente que lo ha trabajado de manera excelente el cliente se convierte en tu mismo promotor de ventas. O sea, el cliente te refiere, es un vendedor tuyo prácticamente. O sea, oye, trabajé con Gustavo, trabajé con Ciro, te lo recomiendo porque él te da una asesoría extraordinaria, te brinda opciones que van a calzar contigo, te da mucha empatía, tiene también un grado de paciencia para aplicar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar el tipo de cliente indistinto de los perfiles, obviamente, trabajarlo bien, va a tener consecuencias sumamente positivas en tus resultados. Totalmente. En tus resultados, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bien, ¿sí? Queremos hablar sobre el cliente dominante. ¡Wow! Un cliente dominante. Hay clientes dominantes, ¿no? Sí. Cliente dominante. Y ¿Cómo es un cliente dominante? No, va de la mano con lo que te decía anteriormente, o sea, son complicados porque no se dejan guiar, no se dejan ayudar. Y muchas veces pues tienden a cometer errores más que todo por desconocimiento, porque presumen ciertas cosas, pero ese cliente dominante de igual modo, o sea, hay que hasta cierto punto demostrarle con hechos que lo que se le recomienda o lo que se le indica es por su beneficio. Claro. En su mayoría les cuesta un poquito entender esa parte, ¿no? Que al final es un beneficio para él. Claro. Entonces, un cliente dominante es un cliente que no es fácil y por su carácter, porque entiendo que es una persona que quiere tener el control del proceso de compra-venta y asume que tiene él la verdad, de repente seguramente por información propia o que haya escuchado a alguien, ¿no? Entonces,
hay que tratarlo con pinzas para tampoco no buscar quitarle valor a sus comentarios, ¿no? Claro. ¿No? O sea, no sería bueno tratar este tipo de clientes como decirle, no, usted no tiene la razón, sino de buscar un entendimiento, un consenso con él, en base, como dices tú, a experiencias, a hechos, ¿no? Correcto, perfecto. Muy bien. El cliente hablador, Ciro. ¿Cómo es el cliente hablador? Eso me gustan. ¿Te gustan? Sí, ¿Seguro? sí. ¿Por qué? Porque te dan un montón de información que tú puedes luego filtrarlo Ya. y puedes ir perfilando. Estos clientes son, o sea, son agradables porque por más que te empiecen a expandir tú haces una sola pregunta y se empiezan a expandir en un universo casi infinito de situaciones, de historias, pero aprendes mucho de su punto de vista, su personalidad, de lo que le gusta, de lo que no, y ya por allí tú puedes entender o predecir algunas cosas, algunos detalles, y evidentemente en lo que utilizas toda esa data, toda esa información, los resultados son buenísimos. A mí me ha pasado así. Oye, Ciro, pero es un poco doble filo ese tema. Sí, claro. ¿Por qué? Porque como es hablador, porque le gusta hablar, hay gente que se desahoga hablando. O sea, Y que se desvía ya la totalmente. temática de la venta se puede ir a, no sé, pues a te cuenta su viaje o el problema que tuvo con su pareja o su familia y la venta se fue a otro lado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacer ahí? Tampoco podemos decirle, oye, no me cuentes nada. No. No, es imposible, ¿no? Porque nosotros nos debemos al cliente. Además nos están dando una confianza, ¿verdad? Pero es sano. Y si lo sabes tratar, Muy si lo bien. sabes llevar, ¿Se lo sabes llevar? son bien fieles, porque Sí, no totalmente. todo el mundo tiene esa paciencia. O sea, De acuerdo. hay un sector que realmente no tiene mucha paciencia y asume a estos clientes como, no sé, latosos, dilatosos, como que se pierde mucho en el tiempo. Y más bien todo lo contrario, o sea, puedes aprovecharlo. Perfecto. Perfecto. Y por último podríamos conversar si hay un cliente hablador, también habrá alguno que es impaciente. Que Un lo que cliente quieren para paciente. ayer, para allá. Para allá. ¿Cómo es? Rápido. Sí, esos son, a veces son un poquito complicados porque no respetan los tiempos. Entonces Claro. todo definitivamente tiene un proceso, tiene un porqué, hay tiempos que respetar. Entonces a veces hacerles entender que por lo sano de la situación, por lo sano de la operación, por lo sano para respetar los procesos, Claro. es necesario sí o sí tener un poquito de paciencia y suelen ser bastante ansiosos de hecho. Y esa ansiedad a veces les gana. Claro. O sea, un cliente paciente está muy apurado siempre y seguramente te presionará para que tú des información de forma rápida. Ahora, tratar de adaptarte totalmente al cliente impaciente es un error, totalmente, porque si tú trabajas en base al tiempo del cliente, seguramente tu performance, tu trato, tu información también Se afecta. se impactará de forma Claro. negativa, ¿no? Entonces habrá que hacerle entender al cliente de alguna manera con respeto que necesitamos un determinado tipo para poder trabajar la información, vender los beneficios, etcétera, 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 ¿no? Claro. ¿No? Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, la verdad que ha sido sumamente agradable, Ciro. Gracias por tu compañía. Gracias, chicos, por también su asistencia a este live. Estamos súper contentos con todos ustedes. Nos vemos Pronto. Nos vemos la que próxima viene, semana. La semana que viene. el día, estamos calculando el día miércoles. Sí. Miércoles o jueves. Jueves a las 5 de la tarde. ¿Sí? Muchas gracias por todo, chicos. Nos vemos. Hasta luego. pronto. Feliz tarde. Cuídense. Chao.